Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal Tejiendo con Sony. Bueno, en esta ocasión este va a ser un video explicativo. Espero que me entiendan. Lamentablemente no les pude grabar el paso a paso de este trabajito, de este overall que les voy a mostrar a ustedes, porque tuve un problema con el teléfono y ya no lo pude grabar, pero quise hacerles el video explicándoles cómo yo lo había realizado. Es un pedido para una clienta, entonces yo les voy a explicar cómo yo lo hice. Quizá en YouTube pueden encontrar varios tutoriales que los han hecho de manera diferente o tienen algo de similar, no lo sé, pero yo les voy a explicar los puntos que yo utilicé y de qué manera lo elaboré. Este es en una talla de 3 a 6 meses, lo estoy haciendo en base a las medidas que me dio mi clienta. Ustedes lo pueden hacer, siempre les digo, trabajen con medidas, porque en realidad yo les puedo decir hagan 80 cadenas, hagan 90 cadenas y resulta que si el material con el que ustedes están trabajando es muy fino, les va a quedar muy chico, si es muy grueso les va a quedar muy grande. Entonces preferible es hacerlo en base a medidas. Ya bien, vamos a empezar. Yo lo elaboré con un acrílico. Es un acrílico de 1 milímetro de grosor el material. Mis amigas que viven aquí en Ecuador pueden conseguir, es de la marca, es de las lanas Silvia. Este es el material con el que yo trabajé. Miren, en sí no es lana, este es un acrílico, es finito. Miren, el hilo es bien fino. Me gusta porque en realidad no hace pelusa, entonces se puede trabajar, es fresquito también y también le sirve para el frío y para el calor. Bueno, ¿cómo empecé yo? Para trabajar en yo empecé haciendo lo que era el chorcito. Yo lo empecé desde la parte de acá arriba, haciéndole el cinturón así, esta parte de la pretina, que está elaborada con el punto en relieve, el punto que va uno en la parte de adelante y uno en la parte de atrás. ¿Cómo se hace el punto relieve? Por si ustedes no lo saben hacer, les voy a hacer una pequeña muestrita. Vamos a hacer un vidito, vamos a tejer unas cuantas cadenitas. Ok, entonces empezamos por decir, esta es nuestra cadena, ¿no? De toda la cintura. Este de aquí mide 44 centímetros la cinturita, o sea 22 de este lado y 22 del otro. Ya, sin estirar la cadenita, así les tiene que quedar en esa medida, porque con el punto elástico tiende a encogerse. Entonces elaboramos primero nuestra vuelta con puntos altos. Vamos a trabajar en circular, ¿no? Entonces la cerramos, la primera cadena con la segunda de acá. A ver, hagamos de cuenta, vamos a hacer de cuenta que estamos elaborando el short. Así, por ejemplo, toda esta es la circunferencia literal, ¿no? De la cintura. Entonces cerramos en la primera cadenita, cerramos y nos queda un arito. Nos queda cerrado, ¿verdad? Entonces empiezan a trabajar ustedes con puntos altos normales. Con puntos altos todo lo que es la circunferencia que ustedes están haciendo. Obviamente que tenga 44 centímetros. Ya, empezamos trabajando así. Vamos a hacer nuestro punto alto. Discúlpenme que estoy un poco mal ubicada. Ya, así, nuestro punto alto. Siguiente punto alto. De lo otro, ya saben ustedes cómo se hace punto alto. El otro. Voy a tratar de explicarles lo que más pueda para que ustedes me puedan entender, para que lo puedan elaborar y no tengan ninguna duda. Es súper fácil este overall. Lo pueden hacer también largo,
lo pueden dejar solamente con tirantes sin necesidad de hacerle la parte de la pechera, la parte, bueno, así le decimos acá, pechera. No sé ustedes en sus lugares donde viven, en sus países, como lo conozcan. Bueno, ya tenemos nuestra vuelta, ¿verdad? Toda nuestra vueltita. Entonces vamos a trabajar con perdón, con el punto relieve, el punto elástico, perdón, el punto elástico. ¿Cómo es? Voy a subir con 3 cadenas porque es solo para virar, pero ustedes no tienen necesidad de girar, porque como les digo, vamos trabajando en redondo. Entonces vamos a hacer el primer punto, lo vamos a tomar así, desde la parte de atrás. Miren, tenemos así, de aquí, lo cogemos de acá abajo, todo el punto lo envolvemos, no de aquí donde salen los huequitos, no, sino de acá abajo. Envolvemos el punto así, miren, ¿ves? Y hacemos un punto alto normal. El siguiente punto lo tomamos de la parte de atrás, así, en la parte de atrás, cogemos, pasamos, como que el punto queda así. Ahí, miren, así. El siguiente en la parte de adelante. El siguiente por la parte de atrás. El que le sigue por la parte de adelante. Y así sucesivamente, si se fijan cómo les va quedando el punto. Uno arriba y uno atrás. Y eso es lo que hace que se forme el punto elástico. Entonces ustedes van a trabajar toda la parte, esta parte de aquí. Aquí hay 6, 4, 5, 6, 7 vueltas. 7 vueltas yo le hice para lo que es la pretina. Más o menos las 7 vueltas tienen unos 3 centímetros de 3 centímetros y medio de lo que es la pretina. Ya. De ahí, para empezar nuestra primera fila, la primera filita, para hacer ya lo que es el pantaloncito, lo que vamos a hacer es que ustedes ponen su cinturilla así. La ponen bien igualita, parejita, para que, o pueden contar los puntos como ustedes quieran. Y justamente en el centro, del lado acá y del lado acá, vamos a hacer un aumento triple de cada lado, solamente para la parte de aquí. Un aumento triple aquí, un aumento triple acá. ¿Ok? Y solamente en la primera vuelta. Una vez que terminamos aquí nuestros puntos, nuestro punto elástico, empezamos a trabajar con punto alto normal. Miren, con punto alto normal, todo, solamente en esta primera vueltita, en esta de aquí, es que vamos a hacer el aumento triple. Aquí tengo, miren, si se fijan, aquí está mi aumento triple. Y del lado acá está mi aumento triple. Entonces solamente en esos laditos ustedes le van a hacer un aumento triple y van a trabajar hasta obtener 13 centímetros desde la parte aquí abajo, sí, 12.5, ya, sí, hasta ahí, 12 centímetros desde la parte abajo de la pretina, del punto elástico, desde la primera vuelta del punto alto. Vamos a trabajar con puros puntos altos, un punto en cada punto, hasta obtener 12 centímetros y medio aproximadamente. Una vez que ustedes tienen 12 centímetros aquí, sin tomar en cuenta la parte de acá arriba, vamos ahí sí a contar cuántos puntos tenemos exactamente para buscar el centro de adelante y el centro de acá atrás. Entonces, por decir, tenemos 140 puntos en toda la circunferencia, 70 para acá, 70 para acá. Entonces ustedes aquí lo que hacen es, miren,
Aquí está mi punto 70, justamente con la parte de acá atrás. Entonces ahí cierran ustedes y empiezan a trabajar. Aquí, ¿ves? Y empiezan a trabajar un punto en cada punto para formar la parte de la primera piernita. Trabajan 2 vueltas en puntos altos normales y de ahí empiezan a trabajar 4 vueltas o lo que ustedes gusten de hacerles de largo en el punto elástico, el mismo puntito que le hicimos en la parte de acá arriba de la cintura. Lo mismo vamos a hacer para la otra pierna, donde marcamos nuestro punto 70. Aquí empezamos a trabajar con un punto en cada punto, toda la circunferencia, y la cerramos acá arriba. Asimismo hacemos 2 vueltas, un punto en cada punto, y hacemos 4 vueltas más en punto elástico. Y ahí ya está cerrado, ahí nos va a quedar, miren, bien cerrada la parte de aquí de nuestro short, no queda ningún agujerito. Nuevamente les explico, una vez que ustedes tienen ya contabilizado el centro, entonces cuentan, si tienen 70 puntos para una pierna, deben de tener 70 para la otra, y justamente donde está el punto 70 ustedes cierran y empiezan a trabajar un punto de cada punto en una circunferencia de la parte de acá para que trabajen ustedes una piernita. Lo mismo lo hacen en la otra piernita. Ok, una vez que ya tienen ustedes lo que es el short elaborado, que de veras que no es complicado, es súper sencillo, empezamos a trabajar con esta parte de la pecherita. Los botones de aquí abajo son supuestos, nada más de adorno, esos no van abrochados, miren, no va abrochado, solamente están puestos. ¿Cómo trabajamos la parte de acá? Entonces ustedes cogen y ubican así su short tal y como está aquí. Si gustan pueden contar 2 deditos aproximadamente, o miren, 2 centímetros de este lado y 2 centímetros para el lado de acá, y empezamos a trabajar con la parte de la pechera, que la parte de aquí la trabajamos de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a empezarla aquí en esta vuelta, ¿verdad? Por decir aquí. ¿Cómo hacemos nosotros? Empezamos a trabajar así, vean, en este punto de aquí, en este punto de aquí. Entonces cogemos, hacemos nuestro nudito deslizado, metemos nuestro hilo, sacamos aquí 3 cadenas y empezamos a trabajar así, ¿ves? De un huequito para el otro, y así vamos trabajando nuevamente acá de este punto para el otro, y así vamos a trabajando de este punto para el otro. Miren, así les debe de ir quedando, miren, así les va quedando, así la parte de aquí. Entonces ustedes ahí hacen la primera fila. ¿Y qué van a hacer? Empezamos a trabajar con nuestra pechera hasta la altura, como les digo, de la cintura. Empiezan a hacer una disminución doble de cada lado. Primero hacen las 3 cadenas para subir, y en los 2 siguientes puntos hacen las disminuciones. Lo mismo del lado acá, en los 3 puntos antes hacen la disminución doble, y en el último tejen el punto alto normal para que le quede su vueltita recta en la finalización de cada vuelta, para que no queden las disminuciones aquí al borde. Entonces ustedes a la altura de la cintura van a hacer disminuciones. Ahí sí, nuevamente, como les digo, si lo quieren esta parte de aquí más finita, le hacen disminuciones triples. Si la quieren más anchita, como yo lo hice, solamente le hacen disminuciones dobles. Miren, para que tenga así como concordancia. Y empecé a trabajar yo con puros puntos altos, sin aumentos, sin disminuciones, toda esta parte de adelante. Miren, esta parte desde donde yo empecé a hacer la pechera tiene 16 centímetros, 16.5 centímetros. Desde aquí donde yo
desde donde termina lo que es mi pecherita. 16.5 centímetros. Entonces yo hice hasta tener ese largo. Una vez que tuve esta parte de aquí adelante terminada, vamos a soltar el botón. 1 y 2. Ok. Estos botoncitos, si ustedes tienen de estos botones, perfecto. Si no, cualquier botoncito que gusten le pueden poner. Nos vamos a la parte de atrás. En la parte de atrás yo no lo empecé desde acá abajo como en la parte de adelante. Yo lo empecé desde la misma cinturilla. Empecé a trabajar con un punto en cada punto, contando desde la parte central, ¿no? Miren ustedes, así, para que me quede igual. Para que me quede igual. La parte central. Entonces yo lo que hice fue trabajar, para que esto me quede más finito, trabajar en puros puntos altos, eso sí, a la misma altura de la parte de adelante. Tienen que quedar, miren, tienen que quedar igualito, a la misma medida. Y ahí sí empecé yo a trabajar con mis tirantes. Lo que yo hice para no tener que, porque a veces puede ser que le quede muy largo o muy corto. Bueno, corto no creo, largo. Lo que yo hice fue, empecé a tejer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 vueltitas, 14, 15, 14, sí. 14 vueltas en puntos altos. Y de ahí lo que hice es que hice 3 vueltas en puntos altos dobles. Estas de aquí, miren. Hacía yo una vuelta en puntos altos dobles, una vuelta en punto alto normal, una vuelta en puntos altos dobles, una vuelta en puntos alto normal, la vuelta en puntos altos dobles y la terminé con medio punto, la última filita para darle el acabado. ¿Por qué hice esta? Para no dejarle los agujeritos aquí del botón, sino que como el punto es más largo, entonces sí me da cabida tranquilamente para que le pongan el botón, ya sea en la parte de acá, en la parte de acá, en la parte de acá, porque va a entrar tranquilamente sin ningún problema. Entonces no necesitaba hacerle ningún ojal, ni que yo no quería que me quedara huequitos esta parte de aquí. Entonces por eso lo hice así. Los tirantes miden 15 centímetros. Miren, los tirantes miden ahí 15 centímetros el tirante. Los dos miden lo mismo. Y una vez que ya está terminado, lo que hacemos es abrocharle. Miren, así ponemos nuestro botoncito, si ustedes se fijan, sin necesidad de dejarle ningún huequito, y tranquilamente me quedan los botones sin ningún problema. Y así fue como yo elaboré este overall. Como les digo, es súper sencillito de hacer. Ustedes tranquilamente lo pueden hacer, lo pueden combinar en el color que gusten, tanto para niños como para niñas. Lo hacen sencillamente con los colores a gusto de ustedes. Este es por temporada de Navidad, me lo pidieron en rojo. Este es con el que les guste y deseen hacer el overall. Si tienen alguna duda, me escriben, me dejan un comentario, que yo encantada les voy a ayudar. Nuevamente les digo, este tipo de ropa yo no las hago con puntos exactos. Yo siempre trato de tener una prendita, que para mí ha sido lo más cómodo, es tener una prenda de bebé, de bebé recién nacido, o de más grandecita las tallas, para yo en base a esa ropa irle haciendo las prendas a los niños, porque así es que puedo trabajar. Porque si les voy a decir hagan 5 puntos, hagan 10 puntos, 60 puntos, 60 cadenas, entonces les va a quedar muy grande o muy chico, no en la medida que ustedes necesitan. Miren, el largo total del overall
es de 35 centímetros y medio, sin tomar en cuenta que los tirantes van a estirar. Miren, ya me llega casi a los 40 centímetros. Entonces, como les digo, este es para un bebé pequeño. Háganlo en base a medidas. Cualquier duda que ustedes tengan, como les digo, déjenmela en los comentarios. Yo les voy a responder. Estaré al tanto de los videos. De cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan. Les pido mil disculpas por no haberles subido video antes. Pero en serio que ahora por la temporada he estado un poco ocupada. No las quiero cansar más. Si les gustó el overall, espero que lo hagan. Que me regalen un like, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Visiten todos mis modelitos, el contenido que tengo. No es muy amplio, pero les prometo que son modelitos fáciles que los pueden elaborar ustedes. También únanse a nuestro grupo de Facebook. En la cajita de información yo les dejo el enlace para que ustedes vayan directamente a la página y se puedan ingresar al grupo. Pueden compartir sus trabajos, compartir con las chicas y bueno, la idea es que vayamos creciendo poco a poco. Muchas gracias, chicas, a todas por el apoyo, por ver mis videos, por acompañarme en cada tutorial y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.